¿Alguna vez has pensado en escribir un libro? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Pues hace unos momentos quiero platicarles que leía, estoy muy picada con una novela que estoy leyendo, ¿no? Como decimos en México, estoy muy picada porque quiero regresar y leer en un pedacito de tiempo que tengo qué es lo que ha pasado con la protagonista, qué es lo que ha pasado en esta trama que estoy leyendo. Pero yo reflexionaba y pensaba, dije, bueno, qué bonito es leer, a mí me encanta leer. Disfrutar la lectura es una de mis distracciones favoritas, pero escribir, y me quedé pensando, ¿sería yo capaz? ¿Tendré las habilidades, el llamado para escribir estas historias? ¿Quién está detrás de estas historias, estas mentes, estos corazones? Y bueno, por eso hoy tenemos un podcast especial que hemos llamado Escribiendo un Libro. No nada más leer, sabemos que tenemos apasionados de la lectura, pero de la escritura vamos a explorar y tenemos una invitada que nos va a estar platicando al respecto y ahorita se las voy a presentar, pero quiero saludar a Paco. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, listos para platicar aquí sobre escribir un libro. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? A veces uno dice, pues sí, suena fácil esto que te dicen, no, pues mira, si tú escribes una página cada día, pues en un año tienes 365 hojas, ya tienes un libro. Pues sí, pues, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿No? Pero bueno, vamos a platicar en este episodio sobre esto. Oye, es que esas preguntas las vamos a hacer a nuestra invitada especial y vamos a estar preguntando, pues eso, ¿por dónde, cómo, para quién es? Y quiero platicarles que hoy va a estar aquí con nosotros una amiga muy querida, Alba Leticia, quien es escritora y coach en cambio de hábitos, con certificación en México por el Instituto de Hábitos de Valeria de Lozano. Es reconocida por la Secretaría de Educación Pública y próximamente Alba Leticia tendrá la certificación internacional aprobada por la AADP en los Estados Unidos para apoyar a sus clientes con cambios de hábitos, o sea, lectura, escritura y cambio de hábitos. La misión de Alba Leticia es impulsar de manera sencilla, motivando e inspirando a personas emprendedoras por medio del estudio de su historia y sus capacidades, optimizando sus hábitos, estandarizándolos y aplicándolos de manera disciplinada y constante para alcanzar sus objetivos en un periodo de tiempo más corto. Y bueno, yo a Alba la conozco, tuve la oportunidad de conocerla en Austin hace algunos años. La leo porque tiene por ahí unas novelas que ahorita nos va a platicar. La sigo en redes sociales con estas frases motivacionales y un grupo de mujeres que está motivando y empoderando. Y hoy la tenemos aquí en Supervive. Alba Leticia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, estoy bien emocionada. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en su podcast Supervive. Muchas felicidades porque también es un gran trabajo y un esfuerzo y una disciplina tener un podcast y prepararlo. Y bueno, gracias por la oportunidad. ¿Y qué les puedo contar? Es un sueño hecho realidad y los hábitos me han logrado llevar a estar libro tras libro publicándolo y lograr esta misión que tengo de sacar esta saga del mundo de Zafira y pues muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, leíamos por ahí en tu página de internet que escribir es una terapia, es un reto y es un placer.
Entonces son palabras que a lo mejor pensé, a ver, terapia me gusta, pero reto, se pueden combinar las dos. ¿Qué fue lo que te llevó o que te inspiró a escribir, Alba? ¿Por dónde comenzaste? Pues mira, yo desde pequeña tengo el hábito de escribir un diario desde los 11 años, pero fui muy tímida, fui muy insegura y creo que a mí la escritura sí me ayudó muchísimo para poder expresar mis emociones y poder sacar muchas cosas que me hicieron ir madurando a lo largo de mi vida, pero ¿cómo se podría decir? No me aventaba yo a publicar libros, pero siempre escribí en libretas, y me encantaba mucho lo que es la ciencia ficción, la magia, la fantasía. Creo que es una de las formas en las que podemos mandar muchos mensajes padres, en este caso como el mundo de Zafira, que toco temas muy importantes para los niños, precisamente los que necesitan amor propio o identificar su identidad o la resiliencia cuando tienen un obstáculo. Así que fue mi niño, ahorita mi niño tiene 13 años, pero a los 7 años fue cuando me hizo una pregunta, ¿por qué no publicaba lo que le leía en libretas? Entonces fue lo que, yo creo que esa fue la parte donde dije, bueno, ¿por qué no? Si mi niño me está preguntando esto, ¿por qué el miedo? ¿Por qué esto? Y desde ahí empecé a tomar la decisión de ver qué necesitaba yo para poder publicar estas libretas que escribí entre el 2013 al 2016, hablando ya de hábitos. Fueron 4 años que salieron 6 libretas que se están convirtiendo en libros. Es muy importante la decisión y llevarlo a cabo, a la acción. Wow, entonces de 6 libretas ya estás teniendo varios libros y ese fue el origen para esta saga que estás creando. Y eso me parece maravilloso, porque a veces hacemos cosas que pensamos que son pequeñas, ¿no? Que es algo simple, a veces hasta sin chiste, ¿no? Y no nos damos cuenta nosotros mismos que en realidad es algo muy valioso. Y en este caso, pues te dijeron, oye, ¿por qué no lo publicas, no? Tuvo que ser un externo quien te dijera, oye, ¿qué te parece si, ¿no? Y es padrísimo, padrísimo cuando abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a escuchar este tipo de comentarios, considerarlos y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Qué padre que lo hiciste. Qué padre que lo hiciste. Así es, Sí, te escucho. Tu propio hijo, bueno, en este caso, mi propio hijo, Claro. Yo creo que fue, si me lo dice otra persona, a lo mejor no me retumba mentalmente, pero mi hijo a los 7 años fue, yo creo que la parte que necesitaba yo para ya decir, bueno, ¿por qué no? ¿Qué tan difícil puede ser? Y ya con eso, el decidir, empecé a buscar, hasta que ahorita pues ya se lanzó el 4 y ya nada más faltan 2 para cerrar esta saga tan bonita de una niña de 10 años que termina, que no quiero contar, pero Okay. termina No spoilers. ya grande, entonces muy magia, fantasía, pero también con mucho mensaje a los niños y que quizá yo quise escuchar cuando era una niña, ¿no? O que me hubiera podido también dar ese impulso y esa motivación. Padrísimo, padrísimo. Claro, bien dices, fue tu hijo, bueno, sí te va a hacer retumbar cuando tu hijo te lo pide. A veces algún externo puede ser que no le hagamos tanto caso, pero también puede haber personas que consideremos importantes, relevantes para nosotros en nuestra vida y que digamos cuando nos dicen algo así, pues sí, también retumban y también los tomamos en cuenta. No nada más hijos, puede ser papás, por ejemplo. Justamente acabamos de... Sí. En el colegio en el que trabajo tuvimos una videocharla con Rick Riordan, que es el autor de esta saga también de Percy Jackson. Y Mi hijo, me le encanta a mi hijo. buenísimo. Es un fanático, mi hijo, ha leído sus libros, sí. Y estuvo padrísima la plática porque justamente le preguntaban, bueno, ¿y cómo fue que empezaste, no? A escribir los libros. Y quien lo alentó a escribir los libros justamente fue su mamá, ¿no? Que fue una historia chistosa porque él escribió, lo manda a un editorial porque era una especie de concurso
y pues regresa un rotundo rechazo, ¿no? Y entonces la mamá imprime ese rechazo, lo enmarca, lo cuelga en su casa y le dice, esto es un recordatorio de que siempre tienes que seguir intentando, y vas a ver que ese rechazo se va a convertir en algo distinto. Y bueno, ya la historia la conocemos, ya tenemos a Percy Jackson por ahí. Muchísimas gracias por compartir cómo fue este inicio de tu saga también. Acá fue mediante tu hijo. Y ahora yo te quiero preguntar, a veces vemos a los escritores y a las escritoras como, a veces como inalcanzables, como en una burbuja por allá, inspirados, inspiradas en sus historias. Y ¿tú crees que cualquier persona puede escribir o tiene que haber alguna habilidad en especial para lograrlo? No, yo creo que sí pueden escribir mientras tengan esas ganas de poder expresar algún tema, ya educándose, preparándose, todos pueden. La inspiración nos ayuda muchísimo, es un hecho que la inspiración nos lleva en mi caso, a imaginar cosas súper, poder darle vida a los personajes, poder darle ese seguimiento, esa cronología de muchos años. Pero sí se puede hacer una investigación, se puede uno educar. En este caso, pues ya hay escritores que hablan de sus carreras, de sus talentos, y yo pienso que sí, hay personas que lo tienen muy nato y lo pueden explotar de una forma, pero también pienso que todos pueden escribir un libro si se lo proponen, es posible. Qué bonita invitación, porque creo que escribir un libro es para todos. Espéreme tantito, porque, bueno, Alba, tú empezaste escribiendo, estás hablando del 2013, o sea, casi hace 10 años, y a lo mejor no empezaste escribiendo porque tenías ya en mente que se iban a publicar y que se iban a hacer bestseller y que se iban a vender, ya sabes, porque lo disfrutaste, porque lo necesitabas, porque se los contabas a tu hijo, ¿no? Al lado de la cama, me puedo imaginar. Sí. Y después viene este proyecto de decir, oye, a ver, mamá, y ahí va el camino, se abrió otra puerta. Y yo creo que escribir un libro, y si tú nos dices es para todos, nadie me dice es que lo tienes que o lo vas a publicar. Vamos a empezar a escribir un libro porque tú lo dices en tu página de internet, es una terapia, es un placer. Y por supuesto el reto de aprender algo nuevo. Y hablabas de la inspiración. Y yo te quiero preguntar, ¿tú sigues alguna rutina como para que esa inspiración llegue? Porque leo El Mundo de Zafiro y yo digo, la vocecita, la oscuridad en la noche, o sea, tantas cosas como tú dices alrededor, magia, fantasía, ciencia ficción. ¿Cómo le haces para que esto llegue y tú lo plasmes en un papel? Claro, sí, de hecho, sí, a mí me encanta. Al principio, quizá en el 2013, cuando empecé, o sea, es una historia que va a estar en 6 libros, pero empezó solo con una frase escrita cuando iba viajando en un auto donde se me vino una niña de 10 años que se va a transportar a un mundo de magia y va a empezar a crecer. Eso fue lo único. Ya de ahí tuve yo que empezar a ver la forma de cómo darle esta gran historia que ya incluyen muchas criaturas mágicas y empezar a investigar y a prepararme. Fueron como 5 años de empezar a estudiar, por ejemplo, si quería meter magos, brujas, vampiros, todo como los mitos y las leyendas nos hablaban de estos dos dragones. Y yo ya, por ejemplo, me aventé ya a inventar personajes también ya inspirándome en otros autores que lo lograban y decía, ¿por qué uno no puede inventar? Uno puede inventar, si están inventando, ¿por qué uno no puede inventar? Y ya llegó un momento en donde ya empezaba yo con mi rutina, ya empezaba yo a escuchar cierto tipo de música que veía que me empezaba a poner más, con más imaginación y más creativa, horarios o estar tranquila en un lugar o estar frente a lo mejor el paisaje. Y empecé a detectar que es toda esa herramienta que a mí me ayudaba a seguirle dando vida a estos personajes. Entonces sí es muy importante la inspiración, identificar todo esto que te gusta y que te llena tu ambiente para poder escribir algún tema o alguna novela o lo que quieran escribir. Ok, y por ejemplo, es sabido o he conocido que algunos escritores o escritoras de pronto se topan con este famoso bloqueo
ante la hoja en blanco, que tienen enfrente de ellos, de ellas, un papel en el cual, o un Word, en el cual tienen que empezar a escribir. Pero ahorita mencionaste la palabra inspiración. ¿Qué pasa si de pronto no llega esa inspiración? ¿Qué es lo que haces tú? Hablando de hábitos, porque me imagino que ya se te ha presentado esa problemática. Puede haber situaciones externas, problemas, conflictos que te mueven del lugar en el que uno normalmente puede inspirarse. ¿Qué es lo que haces tú para regresar a ese punto de inspiración y seguir con la historia y que esto no se pierda? Yo de hecho tuve un bloqueo de un año dentro del 2013 al 2016, principios del 2017, donde ya llevaba a lo mejor el segundo escrito, la libreta 2. En ese tiempo le llamo mis escritos, y de repente tuve un bloqueo y ganas de dejar a un lado la historia y sentirme que no me sentía capaz, porque empecé a escribir cosas, pero de repente sí me bloqueé, y es normal, es natural, puede pasarle a todos y no pasa nada. Dejé de escribir sobre esta historia. Incluso tengo una novela que me salió en ese año, pero yo ya no podía hablar sobre Zafira, no sé. Me bloqueé por todo un año, dejé de escribir, pero seguí investigando, seguí viendo documentales de los temas que yo requería, seguí informándome, y de repente sentí que ya tenía más información y más ideas y qué podía meter y cómo podía hacer crecer a Zafira y quiénes iban a ser sus mentores o los malos, y dije, ok, no, voy a seguir. Y después de un año empecé a seguir escribiendo, y ya de ahí me di cuenta que es lo que decía Aide: no hay que rendirse, hay que insistir, hay que persistir, incluso aunque, como tú dices, tengamos estas caídas o estos bloqueos, seguir insistiendo, porque va a haber en algún momento en que lo vamos a lograr y lo vamos a terminar si nos lo proponemos. Que ya después me lo tomé muy personal esta historia, hasta que se hicieron pues 6 libretas, 6 escritos. Wow, qué bonito nos lo platicas, porque puedo ver detrás de esos libros, bueno, sí, claro, el crecimiento de Zafira, pero también el crecimiento de Alba Leticia, en ese amor a los personajes, en ese amor al estudio, y que hoy, bueno, los estás disfrutando porque tanta gente... Es lo bonito de la lectura, o sea, tanta gente los está leyendo y también los está pues compartiendo. A ver, tú me platicas todo esto que estuviste viendo, escuchando, estudiando, y digo, es un camino de esfuerzo, ¿ok? O sea, digo, no es así como que ya agarré, ya me salió y ya rápido me lo publicaron. Es un camino de esfuerzo, y yo quisiera para hacerte esta pregunta. ¿Cómo es que el escribir, por supuesto la lectura, pero en tu caso el escribir, ha ayudado o ha afectado, tú nos dirás, en el tema de salud mental? Porque hemos tenido episodios y hemos tenido clases en vivo en Rosas Rojo cuando hablamos de journaling, ¿no? Escribe, libros o no libros, cuentos o novelas, pero escribe para sanar algo. En tu caso, con toda esta historia que empezó en un automóvil, con una frase, con una imagen de Zafira, ¿ha ayudado para sanar algo en la vida de Alba Leticia? ¿Ha ayudado para que a lo mejor la presión alrededor de esta pandemia o de otras circunstancias que estamos viviendo mejore? O sea, ¿ha sido una herramienta para tu salud mental? ¿Y cómo ha sido? Sí, yo debo confesar que las expectativas de escribir esta historia fueron lo que nunca imaginé. Llegué yo a crecer desde adentro hacia afuera. Toda esta aventura de estudiar durante 5 años para inventar una historia, pero también para poner un poco de mi esencia, tenía que inspirarme en algunas vivencias y darles forma de inventar, crear y todo, ¿no? Pero tenía que tener mi esencia y no estar a lo mejor muy influenciada por algún autor que admiraba. Tenía que yo poner algo de mí. Entonces sí tenía que recordar y después darle forma.
pero al ir investigando me fui dando cuenta que pues Zafira sigue siendo una bendición y por eso estoy tan comprometida a sacar hasta el final la historia, porque yo fui creciendo mucho desde adentro hacia afuera y lo repito mucho, fui creciendo desde el interior hacia afuera, fui empezando a hacerme un autoanálisis, fui empezando a crecer o identificar algunas partes que necesitaba yo crecer o informarme o a lo mejor cumplir otras metas que tenía y que a lo mejor ya tenía el poder de decisión y de accionar. Así es que siempre lo digo, ha sido una gran bendición, a mí sí me ha hecho crecer y también estoy segura que a muchas personas al escribir es una terapia y más si es sobre una historia de su vida, va a ser una catarsis increíble donde es como, no sé, descansan, siguen, fluyen y empiezan a empezar a cumplir cosas, a hacer y saber que es algo normal de la vida, ¿no? Es vivir los procesos, madurar, evolucionar y seguir adelante. Ok, y ahorita nos has platicado sobre este proceso de Zafira y cómo estas libretas se convierten en libros, y has hablado sobre el 6º libro y el final de la saga. ¿Qué se siente escribir algo que sabes que es el final de una historia, de un personaje con la cual has generado un vínculo y seguramente cariño, ¿no? Y pues estás terminando esa historia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo logras? Tomaron, en cuanto yo me di cuenta por el segundo escrito que ya estaban empezando a tomar vida algunos personajes que al principio hasta para mí eran desconocidos, como hay 4 elementos que es el aire, el agua, pero son como representados por las brujas y magos y se convierten en una parte esencial para ella. Y hay un momento en que como escritor tienes que estar escribiendo y encerrarte en el mundo para poder seguir dándoles vocabulario, pero al mismo tiempo te informas y te educas, y al mismo tiempo uno va creciendo con información que no sabías y cuando ya tienes el poder de saber que puedes mandar mensajes para los niños o las niñas o los adolescentes, en este caso yo trato de que identifiquen que hay bondad y hay maldad y hay consecuencias de nuestras decisiones, que ellos tienen el poder de informarse y poder, pues, ¿qué es lo mejor que queremos, no? Que tengan buenas decisiones y que fluyan y que crezcan bien y evolucionen. Ya vas dirigiendo la historia. En este caso, yo en ese tiempo lo pensaba en mis hijos. Cuando lo lean, quisiera que entiendan esto y esto por medio de magia y fantasía. El final es muy bonito, es increíble. Yo incluso escribí el 5º y el 6º y el más difícil fue el 4º. No tenía el 4º, es increíble. Tenía una frase, sabía de qué quería hablar, pero yo ya tenía el 5º, el futuro, el 6º, pero el reto más fuerte fue el 4º porque era como que también la protagonista tenía que tener una caída muy fuerte para que pudiera ella resurgir y aprender de esas lecciones y darse cuenta de qué tan importante es el mensaje yo quería mandar. Bueno, qué importantes son los ideales, los valores que tienen los niños, ¿no? Y cómo eso les va a ayudar conforme van creciendo. Y pues bueno, como los digo diciendo, es una gran bendición y estoy súper comprometida ahorita ya empezando a transcribir el 5º, ahora sí que para que no se me vaya el tiempo, pero muy contenta con esta saga. Oye, Alba, me hiciste recordar, y Paco también te vas a acordar hicimos un podcast, yo creo que hace ya más de un año, del viaje del héroe. Sí, ¿te acuerdas, justo pensé Paco? en eso cuando dijo lo de la caída. ¿Verdad? Exacto, porque estábamos analizando el viaje del héroe, que es el viaje que nosotros todos tenemos, ¿no? Cómo vamos hacia esa misión y no queremos, y nos encontramos a alguien en el camino y caemos, pero nos levantamos y regresamos a la casa, ¿no? De donde salimos diferentes. Y bueno, hemos visto cantidad de ejemplos. Tolkien, con todos estos ejemplos, estábamos hablando de Percy Jackson hace ratito, y Rowling. Por supuesto, Zafira no es la excepción. Rowling. Exacto. Yo los Rowling, estudié mucho, creo cosa. que ellos son para mí, son maestros, porque los estudié mucho,
mucho, mucho los estudié para adentrarme cómo ellos también reflejan en sus historias, ¿no? Muchas cosas. Pero muy Exacto, padre el cómo lo viaje del héroe. manejan todos, ¿sí? Y con su esencia, que es lo importante, cómo cada uno tiene su esencia y hacen un megamundo increíble. Increíble. Entonces, gracias por crear estos mundos. Y yo tengo una pregunta para ti, antes de irme a la pregunta final que está aquí en nuestro guión, pero me hiciste recordar algo. A ver, la película de Mujercitas, la novela de Mujercitas, ¿no? La película novela. Y una de las mujercitas, Joe, es escritora, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de este pasaje cuando Joe quería escribir y tenía que cambiarse el nombre porque en ese entonces, pues, que escribiera una mujer no iba a ser exitoso, ¿verdad? No se iba a vender su novela, no lo iban a aceptar y tenía pues este seudónimo. Pero luego, bueno, vámonos fast forward en los años, J.K. Rowling, ¿no? J.K. Rowling, o sea, no está poniendo su nombre, es lo mismo. Lo mismo, sí. Entonces, ¿por qué se puso J.K. Rowling? Pues, bueno, pues es un tema de no voy a poner mi nombre, no quiero que sea tu mujer. Y hace un par de días, Alba, no sé si alguien en las redes sociales recomendó el libro, una saga de una autora española que se llama Carmen Mola. ¿La has escuchado? No. No. Bueno, y entonces yo dije, a mí me gusta leer, dije, vamos a ver quién es Carmen Mola, ¿no? Entonces me pongo Carmen Mola es un seudónimo, Carmen Mola no existe, y son, la última noticia que vi que dije, tengo que investigar más, a ver, ahí te va, 3 autores españoles que ahora escogieron el seudónimo de nombre de mujer porque ahora vende más, ¿no? Es importante que la mujer escriba. Entonces digo, a ver, cuéntanos tú, Alba Leticia, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Seudónimo, no seudónimo? ¿Qué pasa con la mujer escritora? ¿Y los hombres que se ponen seudónimos de mujer? Yo sabía que Rowling había hecho eso precisamente cuando estuve estudiándola. Me encantaba mucho la forma en que escribe y cómo transportó a la gente para todo este mundo. Y sí quise ser también un poco rebelde. Iba a poner a lo mejor AL.L, pero dije, bueno, ¿por qué? Digo, si va uno a tratar de hacer algo ahorita con los tiempos, con la tecnología, ya podemos abrirnos oportunidades, abrir puertas, ¿no? Y dije, pues no, me aviento. E incluso a propósito puse una niña en la portada del primer libro, porque casi todos ponen niños en el tiempo pasado. Entonces dije, no, tiene uno que empezar por uno mismo, y eso fue lo que hice. Y dije, a ver, ya lo que Dios diga, cómo le vaya la historia, sin imaginar todo el impacto que ha tenido. Y yo sé que ahorita estamos en una época donde la unión de mujeres, las mujeres están arrasando mucho, quizá por eso ellos ahora lo pusieron al revés, ¿no? Pero pues todos son buenos. Hay escritoras buenas, hay escritores también muy buenos. Genial. Sí, ahorita que dijiste eso con respecto a la mujer en la portada, pues sí, estaba pensando, y de los que estamos hablando ahorita, pues está Harry Potter, está Percy Jackson, está... Y siguen pegando. Frodo. Frodo. Está esta historia de Crazy the Cowell de cómo entrenar a tu dragón, y también es hombre. Sí hay mujeres en todas esas historias, pero al parecer... Pero las portadas casi, ajá, ¿no? Sí. Y yo estudié y sabía que si ponía portadas con niños iba a pegar más. A lo mejor la cultura, a lo mejor cómo hemos venido creciendo en esta parte en la sociedad. Y dije, no, ya, a ver qué pasa. Ya tiene uno que abrirse, ya tenemos que empezar pues también a crear conciencia, ¿no? Que también se puede de esa forma, o ellos, los hombres y todo, pero sin imaginar qué iba a pasar ni nada. Y dije, no, hay que respetar, la niña es una niña y tiene que ir la niña en la portada. Hubiera puesto un dragón, que lo hice a lo mejor en el segundo, el dragón y al elfo, ¿no? Pero ya fue en el segundo y todo, pero no, dije, no, tiene que ir primero Zafira. Qué bueno. Y yo tengo una pregunta con respecto al desarrollo de las historias. Porque todo empezó, como bien dices, con una frase, con una libreta. Y de ahí va creciendo. Pero en ese camino
fuiste aprendiendo más sobre diversos temas que luego fueron vaciados en la historia. ¿Cómo le haces o cómo le hiciste para de pronto te topas seguramente con quiero hacer esto, pero ya en el pasado lo dije diferente? O sea, ¿cómo puedo encajar algo nuevo que ya no cuadra con lo que yo platiqué en el pasado? Porque tal vez en el pasado no tenía toda la información, ¿no? No sé, se me ocurre, resulta que los elfos no comen tal cosa. Y sin querer yo puse que en el primer libro que se habían ido a comer eso. Sí, hay una clave que me descubrí a mí misma, era leerlo. Yo mi historia la he leído, no se imaginan cuántas veces. Tuve que empezar a leer, a leer, a leer para empezar a hacer esta cronología. Ya después hice mis fechas, nació a lo mejor en 1947, a los 10 años 1957, después se va a estar desarrollando en el 2000, ya cuando está grande, pero para poder hacer recordar era leerla, 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 hasta que hubo un punto en que yo ya me sabía la historia completa. Cuando seguía escribiendo yo ya sabía muy bien esa parte y ya a lo mejor en la edición hay pequeñas discrepancias que nos van ya ayudando, pero son pequeñas. Pero una clave bien importante cuando hay una saga es leer, leer, leer las primeras para que te sigan ayudando con esto, porque sí es un reto, pero es muy... Inventé 3 lenguajes, dije yo, si lo han logrado otros, ¿por qué no? Y vienen 3 lenguajes ahí bien, no sé si te ha tocado ahí, pero vienen bien raros con su traducción, pero también era para transportarlos a este mundo, aunque se vieran todos bien raros, pero se pudo hacer. Exacto, exacto. Pero fue mucho Wow. tiempo, sí, fue esfuerzo y mucho trabajo, pero muy bonito, muy disfrutable. Claro, y qué bonito porque lo traes de verdad en el corazón, lo mucho que significaba esta historia, el impulso que te dio tu hijo, y la verdad es que te quiero felicitar y te quiero agradecer que estés aquí platicando, no nada más del mundo de Zafira como tus libros, sino de este sueño que tú tuviste, de esta inspiración, esta cosquillita, no sé cómo decirlo, que dices, pues voy a empezar y luego a volver a tomar la siguiente puerta, porque es un mensaje para todos los que nos están escuchando, que bueno, primero escribir para sanar, para reconciliar es importante, pero si lo queremos hacer ir más allá, es posible con este estudio, con este esfuerzo y con este amor a lo que está haciendo. Y me quiero ir, no salir del tema de la lectura, pero más bien quiero salirme un poquito del tema de los libros, pero concluir con la inspiración. Alba Leticia, más allá de los libros, yo te sigo en redes sociales, formo parte de varios de tus grupos, de las comunidades. Para nosotros es bien importante comunidad. Y veo la cantidad de mujeres que se inspiran con una frase, con un mensaje que nos das, que nos mandas. ¿De dónde viene esa vocación, podemos llamarlo así, de empoderar a otras mujeres y que estas mujeres pues empoderemos a hombres, comunidades, hijos? ¿Cómo fue que surgió? Y por favor dinos cómo te podemos seguir, formar parte de estas comunidades, contactar, etcétera. Claro, muchas gracias. Mira, pues yo era una niña súper tímida, de alguna forma tímida, seria, cuando tenía que 10, 11 años. Y la forma en que yo empecé a crecer mucho, increíble, lo recomiendo, fue la literatura. Leía mucho, mucho de niña, la magia y fantasía, pero también me topé con un libro, con el de Juan Salvador Gaviota, que para mí, una niña de 10 años, híjoles, fue algo que me ayudó a entender como niña y con ese anhelo de que podíamos lograr cosas o que podíamos pensar por nosotros mismos. Y empecé a leer este tipo de lectura de motivación e inspiración que a mí me ayudaba, que a mí me llegaba, que a mí me motivaba, era un motor. Para mí es bien importante, a lo mejor a mucha gente no le gusta este tipo de lectura en específico, lo que es la motivación, inspiración, superación personal, y me fui dando cuenta que sí era un motor como para ir cumpliendo yo mis anhelos, mis sueños, seguir estudiando, terminar una carrera y seguir avanzando, que yo misma ya lo traía, y siempre que se me acercaban a lo mejor mis hermanas o mis amigas, ya traía este chip de tú puedes, pero desde niña lo iba a lo mejor
fomentando sin querer, que aún a la fecha, hace que 7 años yo sigo otras comunidades y hasta la fecha sigo comunidades que a mí me siguen inspirando y sigo creciendo. Y si siento que yo he crecido de esa forma, hay muchas mujeres o hay muchas personas que allá afuera pueden crecer o sentir estas pequeñas frases que puedan ser un pequeño impulso, un cambio en su día y que pueden cambiarlo porque yo lo viví. Así es que yo lo viví, siento que hay, y pues tengo mi plataforma de Inspírate que se llama Inspírate, que es básicamente eso, y también saco mucho de Zafira, la resiliencia, el amor propio, y a mí me sigue nutriendo todos sus mensajes de las personas y sigo inspirándome, sigo leyendo todavía libros que me siguen ayudando en esta parte. Por ejemplo, La magia, que apenas tiene poco que lo leí con esta autora, que es mucho sobre agradecer, la gratitud. Sigo leyendo, y todo eso a mí me llena y creo que hay mucha gente allá afuera que sí les puede hacer una diferencia y me encanta. Así es que bueno, yo estoy activa ahí. Inspírate en Mujeres Emprendedoras y con Espíritu de otras plataformas. Muchísimas gracias, Alba, por compartir esto, porque de ahorita lo que nos acabas de platicar, me queda un mensaje muy bonito, que es lo que a ti te inspiró, ¿no? Porque decías de tu infancia y todo, y empezaste a leer Juan Salvador Gaviota, o sea, tuviste inspiración, no te la quedaste tú, sino que tú a tu vez quieres inspirar también, ¿no? Y eso es algo bien bonito, el ser tan amable, tan abierto con los demás como para decir, esto que me funcionó a mí, no me lo voy a quedar yo nada más, porque muchas veces tendemos a eso, ¿no? Como si fuera nuestro tesoro, y ese tesoro ya no lo compartimos. No vaya a ser que alguien más haga, ¿no? Y al rato ya tenemos otra saga por ahí que compite conmigo. No, o sea, tú estás compartiendo, estás ayudando a que otras personas se inspiren, y eso me parece súper valioso, súper bonito, y algo pues que agradecer. O sea, tenemos que agradecer que estés haciendo eso. Muchísimas gracias por hacerlo, y muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. También es un tema muy bonito y qué padre que estén haciendo eso, porque necesitamos más fomentar lo que es la literatura y la escritura. Gracias. Y bueno, yo los quiero invitar a que busquen seguir a Alba Leticia en redes sociales, Instagram, Facebook. Ya nos mencionó 2 de sus comunidades, Inspírate y Mujeres Emprendedoras y con Espíritu. Y por supuesto, vamos a Amazon, busquemos el mundo de Zafira, podemos tenerlo al alcance, como bien dices, para nuestros hijos. Es bien importante fomentar la lectura y que contenga estos valores que queremos seguir fomentando en ellos. Así es que gracias, Alba Leticia, por ese don que tienes y por animarnos a que nosotros también lo saquemos, lo compartamos con otros. Gracias, Paco, y a todos los que nos están escuchando por estar aquí. Compartan, acuérdense este episodio que está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Podbean, en iVoox, y ahora en la comunidad virtual que se llama Supervive, que también pueden bajar en App Store y en Google Play. Estamos por todos lados, así es que no hay pretexto para no escuchar el podcast Escribiendo un libro con Alba Leticia. Gracias, y bueno, vamos a escribir. ¿Les parece bien? Súper. Muchas gracias. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al miedo.